Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión con el tema de el Día del Hacker, de hobby a profesión. Tenemos a José Cruz Bringas y Víctor Ruiz como invitados especiales. José Cruz, él es fundador de EasySec, es ingeniero en computación egresado de la UNAM y especialista en ciberseguridad. Ha participado en grandes proyectos en México y América Latina. Bienvenido, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y un placer como siempre. Tenemos a Víctor Ruiz, él es fundador de Silicon, mentor del Centro de Ciberseguridad 05000, instructor certificado en ciberseguridad CSCT, es consultor de gestión de crisis, especialista en ingeniería social y pen tester. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y de nuevo todo un gusto estar aquí con ustedes. Y tenemos a nuestros coanfitriones. Tenemos a Verónica Becerra, ella es apasionada de la ciberseguridad con más de 10 años de experiencia en la materia, emprendedora, especialista en ciberseguridad y cofundadora de OffHack. Bienvenida, Vero. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches a todos. Está con nosotros también Raúl Ábalos, él es emprendedor politécnico con más de 20 años de experiencia en infraestructura tecnológica y ciberseguridad, tanto en sector público como privado. Bienvenido, Raúl Ábalos. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias. Buena tarde. Nos acompaña Raúl León, él es un apasionado por la seguridad, tiene más de 16 años de experiencia en tecnologías de la información, en la parte de desarrollo de software, administración de sistemas e infraestructura y ciberseguridad. Bienvenido, Raúl León. Gracias, Inoue. Un gusto volver a escucharlos a todos ustedes y gracias por asistir. Y un servidor, Sinue Báez, profesional de las tecnologías de la información y analista de cultura digital. Y bueno, pues vamos a dar inicio al tema del Día del Hacker. En esta ocasión vamos a hacer una dinámica un poquito diferente a como acostumbramos. Entonces, les vamos a pedir que vayan preparando sus preguntas, vayan solicitando el micro para las preguntas o comentarios que quieran intercambiar con José y con Víctor sobre la profesión de ciberseguridad, la profesión de hacker, ¿no? Y bueno, mientras solicitan el micro, mientras preparan sus preguntas, pues vamos a iniciar. Me gustaría abrir con una pregunta tanto para José como para Víctor. Y vamos ahí dándole a cada uno el turno para que nos platiquen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un hacker, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes el término hacker? ¿Ha tenido muchas connotaciones con el paso de los años, ¿no? Entonces, pues ahí me gustaría comenzar con José. ¿Cómo definirías el término hacker, José? Pues mira, hay muchas definiciones desde hace ya muchos años. De hecho, en el 2014 salió la primera definición en en el diccionario y bueno, ahí yo creo que fue un punto donde empezó a deformarse el tema y confundir el término de hacker con pues ya delincuentes, porque bueno, la definición decía que era una persona que accedía ilegalmente a los sistemas informáticos para apropiárselos y hacer mal uso de ellos, ¿no? Entonces, desde este punto yo creo que fue cuando se generó ahí la mala información, no se comenzó a generar. Pero realmente un hacker, como yo lo veo y como ciertos autores lo dicen, es una persona con conocimientos elevados, con un expertise en el área de TI, enfocado en ciertos puntos. No necesariamente tiene que conocer todo, bueno, ser experto en todo, pero sí conocer todo lo que conlleva el área de TI. Es un experto que conoce profundamente las tecnologías
y que puede ser capaz de modificar distintas cosas, las tecnologías, a su favor de una forma creativa. Yo creo que resuelve problemas en formas que muchas personas pues ni siquiera se pudieran imaginar, ¿no? Comparándolo con aquellos que pues se dicen expertos, pero realmente pues no conocen ciertos puntos, ¿no? Como lo platicábamos en una clase, en una clase que llevo, decían que pues necesitamos más expertos que sepan aplicarlo y no expertos de papel. Yo creo que un hacker es una persona que tiene conocimiento para poder resolver cualquier problema de formas que pues muchas personas ni se imaginan. Muy bien, pues ahí está la definición que nos da José. Vamos con Víctor, tu definición de hacker, Víctor. Sí, bueno, yo coincido con José en lo que mencionó y agregaría algunas cosas. Si bien hacker había sido considerado como cibercriminal, exactamente como el que vulnera las empresas, vulnera los sistemas, también de repente nos damos cuenta que el hacker es una persona que es especialista en diferentes temas. Nosotros vamos a hablar con respecto a tecnología y a ciberseguridad, pero en realidad puede ser especialista en otros temas. Y lo que hace es utilizar este tipo de hacks o de atajos que de alguna forma sirven para resolver problemas de una manera más efectiva, más eficiente. Y algo que tiene muy particular el hacker es que toda esta información que conoce y que identifica la puede utilizar para compartirla con otras personas y que estos a su vez puedan resolver los mismos problemas. Entonces estamos hablando de una persona que es especialista y como lo mencionaba José, que también es una persona que puede utilizar toda esta capacidad para resolver problemas que quizá otras personas han tardado en resolverlos y de una manera mucho más rápida y eficiente. Bueno, pues muy interesantes las definiciones que nos dan José y Víctor. Definitivamente nos amplían el panorama, ¿no? Ya que como pues nos platicaban, ¿no? Ha tenido connotaciones primero de delincuente, pero se ha venido, digamos, pues aceptando, aceptando el hecho de que pues es toda una profesión que involucra mucho conocimiento y pues también conocimiento, vamos, no solo formal, no solo del papel, sino también proveniente de la experimentación y de la, vamos, de la experimentación y de la curiosidad. Y bueno, vamos con, me parece que levantó primero la mano Vero, y después vamos con Raúl. Adelante. Gracias, Inoue. Bueno, a mí me gustaría preguntarle tanto a Víctor como a José, en su experiencia o cómo fue la transición que ustedes tuvieron como para ya dedicarse al tema de ciberseguridad. Esto porque a mí me ha tocado muchas veces justamente esa pregunta de chavos que van recién saliendo de la universidad o que incluso apenas van a estudiar una carrera y me dicen, es que me quiero dedicar a la parte de seguridad, pero ¿qué materia, perdón, qué carrera debo de estudiar? ¿Cómo le tengo que hacer? Entonces, a mí me gustaría que ustedes en su experiencia como que nos dijeran cuál fue esa transición que pasaron hasta llegar al tema de ciberseguridad. Ok. Bueno, en mi caso, yo desde muy joven, desde los 14 años, me dediqué al tema pues, la informática. Todavía estaba en la preparatoria cuando comencé con, pues ya sabes, ¿no? El tema de, pues, ver por qué se dañaba una máquina, formatearla, reinstalarlo, ver cómo funcionaba, ver los componentes. Todo eso me fue llamando la atención y ya después empecé a trabajar en áreas de TI como pues
Trabajé cableado estructurado, conozco normativas de cableado estructurado, soporte técnico. Después ya ahí fue avanzando y comencé con sysadmin, empecé a administrar servidores, Windows, Linux, y bueno, me fui acercando más en el tema de a ver qué hay en mi servidor, ¿no? Yo ponía un servidor pues por default porque desconocía y empecé pues a informarme, a ver aquí por internet que existía el tema del hacking, cómo funcionaba y todo lo que podía hacer. Y fue cuando yo empecé a vulnerar o a intentar vulnerar mis dispositivos, los dispositivos que yo mismo administraba, y me fui apegando un poquito a esa parte. Ya después, pues empecé a trabajar en el área de seguridad, ya en un SOC, ya empecé a tener conocimientos de firewalls, IDS, IPS y cosas pues un poquito más técnicas enfocadas a herramientas, pero yo seguía teniendo esa duda de pues cómo funciona, por qué sucede, cómo es que puede bloquearlo, por qué este código lo bloquea y este no. Y pues ya empecé a tomar cursos, después ya empecé a tomar un poquito más de cursos más avanzados, y bueno, el tema de hasta que logré hace 8 años, 6 años me parece, no más, es la tercera recertificación, certificaciones de hacking. La primera fue la de Easy Council y bueno, así fue como fui avanzando y conociendo, pero yo me daba cuenta que pues el curso está muy bonito y lo que ves está muy bonito, pero si no lo pones en práctica o no entiendes cómo funciona, no vas a poder avanzar o no vas a poder pues seguir. Te quedas como estancado en esa parte de yo conozco cómo funciona, pero no sé aplicarlo o no sé explotar ciertas cosas, y ahí es donde pues ya me puse a practicar, ya empecé a buscar páginas, lugares como Hack the Site, el tema de Hack the Box, y fui practicando, y bueno, ya en el mismo trabajo empecé a realizar análisis de vulnerabilidades y pentest, y pues me fui dando cuenta de que no es lo mismo el curso a la realidad, ¿no? Hay cosas que no te imaginas que pueden suceder en una empresa o que pueden tener, que te están bloqueando, cómo puedes avanzar, cosas de ese tipo que pues me fueron dando más curiosidad y seguir tomando cursos, seguir aprendiendo, y bueno, hasta la fecha sigo tratando de aprender nuevas técnicas, nuevas formas de hacer las cosas, validar nuevos scripts, nuevos productos, nuevas cosas que nos ayudan para ese tema. Y pues ahí sigo tratando de no quedarme atrás, porque aquí hay que estar todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo buscando información, viendo qué hay de nuevo, qué se puede hacer. Y bueno, ahí todo eso, así fue como yo pude hacerlo, como yo crecí en esta parte, y bueno, sigo aprendiendo todo el tema del hacking. Gracias, José. Igual, Víctor, si nos podrías compartir tu experiencia. Sí, bueno, mi experiencia es un poco diferente, a lo mejor no es la tradicional. Yo vengo de periodismo de tecnología. Estuve trabajando como corresponsal de prensa hace ya algunos años para medios de tecnología, y de pronto yo ingresé a consultoras, a empresas de consultoría de negocios, de comunicación, y entre ellos llevaban un departamento, muchas de ellas, que era de gestión de crisis. Entonces yo estuve muy involucrado en la gestión de crisis desde que entré a estas compañías, pues prácticamente muchas cosas eran crisis, entonces había que atenderlas rápido. Y entonces uno aprender, ¿no? ¿Cómo es que sucede una crisis para una empresa? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? ¿Qué políticas, qué procedimientos debe tomar en cuenta? Pero ya avanzando en el tema, yo me fui involucrando más en otros temas de tecnología, ya no como consultoría, sino como pues haciendo proyectos relacionados con Linux. Mi idea era llevar Linux hacia los equipos que estaban obsoletos, poderlos transformar en equipos funcionales y donarlos a las escuelas o donarlos a las pequeñas y medianas empresas que no tenían acceso a estas tecnologías. Pero al mismo tiempo yo seguía como consultor de gestión de crisis. Obviamente eran las crisis tradicionales, ¿no? Donde un producto sale mal al mercado, donde
hay un fraude interno dentro de una compañía en donde el CEO se robó algún dinero, cosas que comúnmente le pasaban a diferentes compañías, pero en términos de crisis. Y de pronto, al seguir, por un lado, desarrollando algunos proyectos de tecnología y dando consultoría a empresas de tecnología también en temas de crisis, de pronto me doy cuenta que las empiezan a atacar, empiezan a fallar algunos sistemas, empiezan a no tener esta conectividad, de pronto pierden archivos, de pronto ven filtrados sus datos en la dark web o en algunos otros foros. Entonces yo es cuando decido aplicar todo lo que yo tenía como conocimiento en gestión de crisis, pero para ciberataques. Y ahí ya me preparé, hice algunas certificaciones también, estudié, porque si bien yo ya conocía la tecnología, cómo funcionaba por mi labor periodística, el tema de ciberseguridad era pues diferente, ¿no? O sigue siendo no nada más diferente, sino muy dinámico. Entonces, coincido con José, hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho y además todos los días. Es un área que la verdad no te aburres, la verdad es bastante divertida porque todo el tiempo hay que estar aprendiendo. Bueno, para la gente que le gusta aprender es muy divertido, ¿no? Entonces, yo de acá, de gestión de crisis, empiezo a revisar, por ejemplo, los tipos de atacantes, los tipos de amenazas, los tipos de riesgos y en lugar de estar del lado, por ejemplo, de lo que se considera como red team, por ejemplo, de ofensiva, de pen testing, de ciberataques, como tal, para encontrar vulnerabilidades, yo estaba más bien de un lado, digamos, blue team, en donde yo revisaba protocolos, revisaba procedimientos, normativas, regulaciones dentro de las compañías para que precisamente estuvieran lo mejor protegidas posible, pudieran cumplir con ciertas normativas, con regulaciones también, pudieran obtener certificaciones. Y esto en determinado momento les ayudaba a tener todo bajo control. Relativo control porque pues un ciberataque puede entrar por cualquier cosa. Entonces yo también me especializo en ingeniería social para poder detectar estos ataques que no necesariamente eran tecnológicos, sino que eran más bien como ataques hacia el personal, hacia los empleados. Y de ahí fui buscando y escalando hacia, ahora sí que haciendo movimientos laterales, pero hacia el mismo sector, hacia el mismo aprendizaje. Y he encontrado pues un área que me llama mucho la atención, que me gusta y que además yo el conocimiento que tengo lo puedo compartir. Y entonces también, por eso el desarrollar cursos para generar una mayor conciencia de por qué es importante la ciberseguridad, que la gente conozca quiénes son los tipos de atacantes, cuáles son las metodologías, las herramientas que utilizan. Y bueno, ha sido todo este proceso, pero sí, mi digamos, mis antecedentes no son de ingeniería, sino más bien de periodismo. Qué interesante, fíjense, tenemos a dos ejemplos aquí a través de José y de Víctor de cómo se forja, ¿no? El profesional de la ciberseguridad, ¿no? Por el camino de la, digamos, de la educación, digamos, escolar, ¿no? Y por el camino de la educación también, digamos, de una manera pues autodidacta, al final de cuentas, vamos, ¿no? Uno buscando su propio, su propia especialización, ¿no? Muy dirigida, como es el ejemplo de Víctor. Y bueno, pues vamos con Raúl León y enseguida le damos la palabra a Hacker Triste, que ya tiene por ahí el micro. Adelante, Raúl León. ¿Qué tal nuevamente? No, ahora sí que un poquito se adelantó Vero. Yo me quería regresar un poco al tema esta de definición de hacker, que como bien lo mencionaba José, aunque recientemente, no tiene muchos años que se agregó precisamente a la RAE y que de ahí desprendió una serie pues no, de debate, ¿no? Porque precisamente lo mencionaban como una persona, vamos a decirlo, mala y que precisamente
la mayoría de nosotros está tratando de erradicar ya ese término entre hacker y ciberdelincuente, que ahorita, no sé, ahorita, ahora sí que también sería como una pregunta a José, a Víctor o al auditorio, si todavía ustedes creen que existe esta división como antes era, ¿no? La parte de hacker que era blanco, negro y que era también uno, bueno, white hacker, ¿no? De sombrero blanco, de sombrero negro, de sombrero gris, o que el de sombrero negro a lo mejor ya no era hacker, ya era un cracker, y se desprendían algunos términos, ¿no? Que obviamente eh, evolucionan a lo que también ahorita ya tratamos de esta parte de ciber, ¿no? De ciberdelincuente, de cibercriminal. ¿Por qué? Porque si ya lo está haciendo con ese conocimiento que obtiene a través de a lo mejor hasta de leer el manual y que en el manual diga que el password por default es admin y como sabemos pues en estas configuraciones rápidas pues muchas veces no se lo cambiamos y esta persona aprovecha pues sí esa falta de configuración y lo explota a su favor, que ahí yo también un poco del término de hacker es, aunque no es nuevo el término, obviamente, es sí es darle la vuelta, ¿no? A algo para obtener algo. Se habla también, obviamente, de estos hack lives, ¿no? Donde tú puedes también, pues en tu vida diaria hacer como que estos, darle precisamente aprovechar una situación y poder, sacar algo de ventaja, ¿no? Entonces, no sé si esa sería la pregunta, si todavía están vigentes estos términos. Por ahí apenas, de hecho, precisamente de la Guardia Nacional leía un que de los ciberdelitos y decía, ¿cómo era? Cracking era uno de los ciberdelitos, pero ni siquiera a lo mejor, y si estoy mal me corrigen, no está bien definido ni siquiera ese delito de cracking. Entonces, sí me recordó esta parte del cracker, que antes era así se llamaba, o así lo mencionaban, igual retomando otra vez, perdón, el tema de este hacking, pues precisamente así se daba, ¿no? Hasta de estas reuniones que hacían de los homebrew clubs, que eran precisamente darle, tú comprabas a lo mejor tu equipo y era darle la vuelta, ¿no? O sea, ¿qué le podías, esa máquina que tú comprabas que a lo mejor era básica, cuál era el siguiente nivel que la podías llevar? O era hasta un hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, pues ya me extendí un poquito, pero sí, ¿cuál sería ya en la nueva, o es que ya en la actualidad, si todavía se utilizan estos términos o ya los vamos desechando para, como les comentaba, todo esto es una evolución e irnos adaptando a todo esto. Gracias. A ver, ¿quién nos quiere ahí empezar a comentar entre Víctor y José? Sí, ok. Bueno, yo como lo veo, creo que los términos se siguen utilizando el tema de white hat y todo eso, principalmente en cursos. Yo que, bueno, he estado tomando algunas actualizaciones, nos siguen manejando estos términos, pero creo que ya lo vemos como el hacker y el ciberdelincuente en la actualidad, ¿no? El hacker es el bueno, es la persona especialista, es el que tiene el conocimiento y bueno, ya el delincuente es el que usa ese conocimiento para hacer daño. Yo creo que está cambiando esa parte, pero sí se sigue enseñando, sí se sigue mostrando todavía el tema de white hat, black hat y gray hat, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista, yo creo que ya solo existe el hacker y el delincuente o el ciberdelincuente pues, como se conoce más comúnmente. ¿Qué nos cuentas al respecto, Víctor? Sí, de hecho, como lo menciona José, yo también lo he visto en diferentes cursos que todavía hay una división entre el hacker de sombrero blanco, el sombrero gris, el sombrero negro. Yo creo que sirve todavía para hacer ciertas categorizaciones dentro de algún curso y como que se entienda bien el tema. Pero yo también
creo que ya se ha dividido o subdividido en muchos términos adicionales y que reflejan también lo que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, hoy ya un tipo de ciberatacante es un Estado-nación, ¿no? Un país que tiene los recursos suficientes para mantener un ejército de soldados que atacan o defienden dependiendo de lo que les ordene el gobierno, ¿no? Pero también están los hacktivistas, están los ciberterroristas, están los script kiddies o los novatos, están los insiders, que también es un riesgo ya en cuanto a ciberataque se refiere, estos empleados que están o que son curiosos y no saben usar la tecnología, o por lo general son empleados descontentos, y los grupos cibercriminales que también se dividen en ya una amplia gama, ¿no? Desde los novatos, como lo mencionaba, alguien que está haciendo sus primeros desarrollos y proyectos, hasta los grupos cibercriminales de ransomware que operan como empresas, que operan ya como, bueno, tienen un director general, tienen desarrolladores, tienen programadores, tienen servicio al cliente, tienen soporte técnico. Entonces ya operan como empresas, incluso si no fueran ilegales, me imagino que muchos de ellos podrían estar reportando ingresos y apareciendo en las listas de Forbes de empresas con mayores ganancias. Y esto, yo creo que es importante el que empecemos a conocer estas subdivisiones, porque también no todos los tipos, aun cuando utilizan algunas metodologías o herramientas muy parecidas, no todos los ataques son iguales. Entonces, algunos son más sofisticados y son, pues obviamente, vienen de las atacantes que tienen más recursos, como los países, como los estados-nación, o de los grupos cibercriminales de ransomware que tienen ya también muchos recursos, muchos ingresos y pueden desarrollar incluso sus propias herramientas si no las encuentran en el mercado. Pero también, pues en el caso, por ejemplo, ya de otra área que, por ejemplo, el analista forense, pues ya se encargará también, una vez que hay un ataque, pues de tratar de identificar de dónde viene este ataque y a lo mejor tomar medidas adecuadas. Si se trata de algún novato que está haciendo sus primeros incursiones en el sector de ciberseguridad, a lo mejor no requiere tanta protección que si de pronto se dan cuenta que la empresa está siendo atacada por China, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, este término hacker como que trata de englobar a muchas personas, a muchos atacantes, pero yo creo que sí es importante que las empecemos a reconocer, a identificar y sobre todo, pues para saber qué decisión tomar en el momento de proteger a las empresas o a las personas. Oye, Víctor, me remitiste con la expresión de Script Kiddie no sé, a finales de los 90, que fue cuando yo descubrí este término, en donde vamos, como profesional de las tecnologías de información, digo, no soy especialista en ciberseguridad, pero como profesional tapes, al final de cuentas, pues te relacionas con la materia, ¿no? Y en un momento dado, a mí me parece que todos hemos sido script kiddies, ¿no? Cuando estás aprendiendo, corres por ahí, te encuentras un script, ¿no? Y precisamente a eso se refiere, te encuentras una secuencia de instrucciones ya hecha por un experto, ¿no? Y te dice que hace tal cosa y pues bueno, lo corres y empiezas como a meter los pies en el agua, ¿no? Entonces, pues ya tenía mucho tiempo que no escuchaba el término. Bueno, vamos con Hacker Triste 2.0. Adelante. Hola, muy buen día, ¿cómo están todos? Mi nombre es Humberto Hidalgo, soy colombiano. Yo trabajo con el Estado y trabajo con empresas particulares en el área de hacking ético. Aquí en Colombia me he consolidado y en Estados Unidos me he logrado algunas certificaciones desde seguridad de la información de los sistemas, tengo certificado en gerencia de seguridad de la información, tengo certificación como hacker ético, análisis de riesgos y sistemas a la información, certificado de profesionalización en cuanto a seguridad de la información en la nube, certificaciones en sistemas de información encriptado, homologación. Soy profesional en gestión de la seguridad de sistemas ISSC, de CISSP,
Tengo también un máster en análisis de Big Data. Eh, También trabajo con la parte de todo el sistema TI empresarial y fuera de eso manejo también la parte para investigación forense hacia la informática. Ahí hay una cosa de todo lo que les estaba escuchando y es muy cierto el tema de los términos. El tema de los términos todavía funcionan, pero en una parte que a mí considero muy relevante de todos los años que yo he dedicado a esto y con la experiencia que tengo, es la gente confunde mucho en lo que es un hacker y lo que es un ciberdelincuente. La gente tiene la idea de pensar que un hacker es la persona anónima, un anonymous, que está detrás de un computador y ejecuta un programa o crea un programa para romper la seguridad. Si nosotros nos miramos hoy en día, el error principal en cuanto a los sistemas a la seguridad de la información son errores de capa 8, es el error humano. Es muchísimo más fácil hackear a una persona en sus actividades diarias más que hackear un sistema informático. Digamos así mismo, los sistemas de seguridad, los hackers están dentro de la connotación, por ejemplo, en Colombia y en Estados Unidos, se denomina a la persona que crea sistemas de seguridad. Para que la gente que nos escucha abajo más o menos, para que entienda algo de lo que nosotros hacemos, de lo que mucho, digamos en mi caso, a mí me pagan por romper los sistemas de seguridad, detectar las vulnerabilidades y explicar a las empresas cómo corregir esas vulnerabilidades o en su defecto crear las defensas necesarias para la vulnerabilidad. Pero es que el factor del hackeo en cuanto a lo demás va más es por el error humano, por la participación humana. Yo comencé de forma empírica, terminé metiéndome en eso fue porque yo estudié psiquiatría, empecé por ahí, después me metí mucho con todo el tema de la ingeniería social y terminé pues desarrollando en la parte de sistemas. Y creo que para este día como es el de hoy, de esta profesión, yo creo que una de las principales partes de que debemos tener es que generar conciencia a las personas de eso, que tenemos que cuidar nuestra información, nuestros datos personales y mirar sobre todo hoy en día con las debilidades que presentan la sociedad ante las redes sociales en donde exponemos qué comemos, a qué horas comemos, qué cosas compartimos y de ahí pasamos en día a compartir las contraseñas, sincronizar todas las cuentas con un solo correo en donde a través de phishing fácilmente se te pueden robar la contraseña de tu correo y eso le da acceso a todas tus redes bancarias, etc, etc, etc. Entonces quería compartir como esa parte y me gustaría hacer una pregunta respecto a Victoria y a José. Dentro del desarrollo de su profesión, ¿qué es lo más complicado para ustedes para ayudar a las empresas a desarrollar un buen sistema de seguridad de la información? Ok. Bueno, lo que yo he visto y lo que me ha tocado padecer en estos puntos cuando ya se detecta y entregas un reporte pues con todo lo que se pudo hacer, con las vulnerabilidades que existen y las que se pudieron explotar, el principal problema es que no comprenden la criticidad o las organizaciones dicen, ok, no pasa nada, ya sé que está ahí, voy a tratar de cuidarlo, pero pues no, ahorita no voy a invertir, tal vez en un año, 2 años vamos a poner algún control, pero por el momento no lo quiero. Y también otro tema es que lo hacen o muchas veces lo hacen solo por cumplimiento en alguna normativa o alguna solicitud de algún proveedor, algún socio donde piden ciertas cuestiones en materia de ciberseguridad y pues ellos ya cumplieron, entregan el reporte de vulnerabilidades y no generan su plan para poder remediar y para poder volver a hacer todo este proceso que pues se tiene que repetir y ahí es donde creo que falla, ¿no? No lo hacen de forma consciente, aunque creo que las últimas organizaciones con las que hemos trabajado, lo han estado haciendo de forma que ellos quieren implementar la seguridad y están preocupados por la seguridad, pero algunas otras sí lo hacen nada más por cumplimiento y no les interesa. Yo creo que ese problema lo veo bastante común en muchas empresas. Gracias, José. Víctor. Bueno, aquí en este punto yo también creo que hay
falta de conciencia, quizá de interés de parte de muchas empresas o de muchas organizaciones. No todas, algunas están protegiendo bien y se están preparando bien y contratan tanto personal externo como interno, desarrollan sus propios grupos de gestión de seguridad, pero no son todas. Y aquí el punto está en que a lo mejor no han entendido o no hemos entendido la gravedad del asunto. Eh, no se trata de espantar a nadie o hacer como hacen las aseguradoras como para que compremos seguros de vida, pero sí estamos en una posición muy complicada a nivel mundial y lo hemos estado viendo en las noticias. Este tipo de ataques que estamos viendo hoy en día están sucediendo a cualquier tipo de organización en cualquier parte del mundo y ya no importa el giro que tenga, la ubicación, ya no importa la cantidad de empleados, las ganancias que tengan, muchas están siendo atacadas por diferentes tipos de atacantes con diferentes motivaciones. Entonces, mientras a los grandes corporativos y a los gobiernos les quieren robar su información, a las pymes las utilizan para ingresar a estos grandes corporativos, al usuario común y corriente, pues para poder también ingresar a determinada compañía o para robar alguna tarjeta de crédito. En fin, hay muchos tipos de ataques. ¿Cuál sería el principal problema que vemos hoy en día? El que lo están tomando, al menos yo también con las empresas, al menos las empresas que hemos visto, las organizaciones con las que hemos estado, lo toman como muy a la ligera y como de, bueno, en cuando nos pase, vamos entonces a implementar una política de seguridad. Cuando nos pase, vamos a revisar si están funcionando los firewalls. O muchos de ellos se apoyan en la tecnología, ¿no? Oye, no nos puede pasar nada si acabamos de comprar eh, 50 firewalls, no nos va a pasar nada. No, pero no están considerando que el ataque puede venir a través de un intento de ingeniería social a través de un correo de phishing, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el firewall a lo mejor ya no tiene ninguna utilidad. Pero sí, yo creo que están confiando mucho en que la tecnología los puede proteger, pero aquí es una combinación de varias cosas y es lo que las empresas deben entender hoy en día. Se trata de proteger a la empresa a través de la tecnología, de la más avanzada, de la que tiene los parches de seguridad, de la que está actualizada, de una capacitación y concientización a todos los empleados, a todos los niveles, y de una regulación, bueno, más bien de una generación de políticas, también de procedimientos, de normas que apliquen a toda a la empresa y a sus sucursales y a toda, que se haga extensiva a toda la compañía o a toda la organización. De esta manera tenemos diferentes niveles de protección, diferentes niveles de seguridad y sí hay que considerarlos todos. Esa es una invitación a las empresas, que no se escuden o no crean que ya están protegidos por solo utilizar tecnología o por solo capacitar a su personal o por solo tener una buena política de buenas prácticas de seguridad. Las tienen que hacer todas. Yo creo que en el futuro cercano una compañía tiene su departamento de ventas, su departamento de marketing, el departamento legal, el de recursos humanos y también debe integrar uno de ciberseguridad. Ya tiene que ser parte de la compañía y ya tiene que estar funcionando de forma integral, digamos, que se le tome en cuenta también, porque muchas veces también las compañías a lo mejor delegan mucha de esta información en el departamento de sistemas y las personas de sistemas son muy buenas en lo que hacen, pero a lo mejor no todos están capacitados en ciberseguridad. Algunos empiezan a hacerlo y son muy buenos, pero hay otros que a lo mejor sus labores son muy limitadas a gestionar los activos de información, a abrir cuentas de correo, a reparar la impresora, etcétera, o muchas otras actividades, ¿no? Pero aquí sí lo importante es que consideren que la empresa se protege al menos desde estos tres puntos principales que mencioné: tecnología, capacitación de empleados y normativas. Muchas gracias a José y Víctor por sus respuestas para Humberto. Humberto, muchas gracias por tus aportes, por tu experiencia y por tu pregunta y pues saludos hasta Colombia, parce. Y bueno, pues antes de irnos con Raúl y Vero, que tienen ahí seguramente preguntas o comentarios, déjenme recordarles para quien recién se une,
que pues estamos aquí en esta sesión para ustedes. Por favor, con toda confianza, levanten la mano, soliciten el micro, cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta, pues estaremos encantados de estarla platicando con ustedes. Pues bueno, vámonos con Raúl Ábalos. Sí, gracias, Inoue. Pues mira, yo completando un poquito la respuesta que le daban a Hacker Triste, creo yo que también el principal problema, además de lo que platicó José y de lo que comentaba Víctor, es el tema de hacer o concientizar a las áreas directivas, a la gente del dinero, a los dueños de las empresas, para que también sean partícipes de este tema de ciberseguridad. Porque como bien lo trataban, hay muchas ocasiones en donde este tipo de temas se los dejan solamente a la gente de sistemas. Como bien comentaba Víctor, hay veces que ni siquiera tienen una carrera o una especialización en ciberseguridad y le dejan toda la responsabilidad a ellos. Cuando pues, como bien también comentaban, no solo es un tema de firewalls, un tema de seguridad de endpoints, ni nada por el estilo, sino es todo un tema que se tiene que atender de forma general dentro de las empresas, incluyendo la concientización de los empleados, el tema de políticas, el tema de tecnología. Entonces, no se lo puedes dejar solamente un área de sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante y yo creo que es de lo más difícil que por lo menos en experiencia propia creo que es lo que más cuesta trabajo, tratar de involucrar a los directivos en este tipo de proyectos, de decisiones. Y al final del día, teniendo una buena comunicación entre todas las áreas, yo creo que se pueden llegar a buenos términos. Lamentablemente sí, en Latinoamérica creo que hay poca inversión de todo tipo, no nada más económica, sino también en cuestión de enseñanza, en cuestión de tiempo, en cuestión de recursos humanos para el área de ciberseguridad. Y yo creo que si se van mejorando todos esos aspectos, pues vamos a empezar a tener empresas más seguras, ¿no? Eso es lo que yo pienso que podría completar ahí parte de lo que preguntaba Hacker Triste. No sé cómo lo vean. Sí, eso que menciona Víctor y que retomas, Raúl, es algo que me parece que no podemos dejar de subrayar lo suficiente porque, vamos, como lo señalaba Víctor, la tecnología, pues no, por sí sola no va a solventar todos estos problemas, es un componente de varios, ¿no? No le van a salir manos y brazos para impedir prácticas que le corresponden al elemento humano. Y esto se ve tanto en el ámbito de la ciberseguridad como en el ámbito de los sistemas de información también. Hemos visto muchas veces cómo se venden las soluciones tecnológicas como una solución integral para una serie de problemas donde hay una clara, estoy buscando la palabra en español, pero es como, ustedes disculparán, pero es cuando sobreestimas las capacidades de algo y que crees que la tecnología te va a dar esta solución completa, ¿no? Cuando las personas pueden realmente darle la vuelta a los sistemas y no haber nada, es ahí donde no haber nada que impida la mala práctica y es ahí donde las políticas, los procedimientos entran. Entonces, es una cuestión en donde son políticas, en donde es tecnología, en donde es una inversión, es una serie de cosas todas juntas y que no es como que una sola de estas es lo principal, ¿no? Entonces, ahí subrayar esa parte y bueno, pues vamos con Vero, adelante. Gracias, Ina. Igual, completando a la pregunta que hacía Hacker Triste, creo que uno de los retos que tenemos, y no solo a nivel México, Latinoamérica, inclusive lo he visto también mucho en España, es el tema de las pymes, que por ahí se hacía como un tipo, vamos a decirlo como meme, del por qué las pymes le encargan la ciberseguridad a su cuñado.
Y algo mucho de lo que decía Raúl, que se lo encargan a un área de TI en específica que justamente no tiene a lo mejor el expertise para realizar ese tipo de acciones. Y de hecho, eh, antier, me parece que fue un conocido, me escribió y me dice, es que ya estoy harto, y le digo, pues, ¿qué pasa? Y me dice, es que yo soy desarrollador y me están mandando a apagar los incendios de ataques, ¿no? Porque en ese momento me parece que estaban teniendo algún tipo de ataque y todo, y me dice, y pues es que se quieren justamente evitar el tema de gastar, de que pues si ya tienes ahí ya personal de TI, desarrolladores o lo que sea, pues piensan que lo pueden hacer y no dudo que a lo mejor pudieran tener el conocimiento las personas, ¿no? Pero no es su área como tal de expertise, entonces creo que ese es uno de los retos también con las empresas, ¿no? El que entiendan que para cada área hay un experto eh, y obviamente para cada área se necesita cierto conocimiento y experiencia para combatir los problemas que en su momento se vayan dando. Entonces, creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos eh, con las pymes, sobre todo con las pymes, porque se tratan de ajustar mucho su presupuesto sin saber que más adelante ese ajuste de presupuesto pues lo van a necesitar por algún incidente, ¿no? Y lo hemos visto también, que pues si a ciberseguridad le pongo un pesito, pero ya cuando estoy en el momento del incidente, pues no me importa cuánto cueste, pero necesito recuperar lo que se haya perdido, ¿no? Y creo que estamos muy acostumbrados, como hemos dicho en la cultura también, de apagar incendios, ¿no? Creo que nos gusta más apagarlos que prevenirlos. Sí, es que es un área que es muy poco tolerante a la improvisación y a la subinversión, ¿no? Es definitivamente un área crítica. Y bueno, antes de irnos con Raúl Ábalos y después con Hacker Triste, amigos, compártanos sus preguntas, sus anécdotas, sus vivencias, ¿no? Y bueno, pues soliciten el micro y se los otorgamos ahorita en un minuto. Y pues bueno, vámonos con Raúl Lávalos, adelante. Sí, fíjense que ahorita estamos hablando del lado de los hackers o las personas especialistas en ciberseguridad que se encargan de la seguridad de las empresas, ¿no? Como tal. Pero yo creo que también del otro lado, este, yo creo que un principal problema que se ha tenido, y creo yo que va muy bien con el título del Space, es precisamente ese tema del hacker de hobby a profesión. Pero también ya aquí recordar que ya lo que antes precisamente se hacía como hobby y que pasaba como cuando hacías un tipo de broma o algo así con tus principios básicos de ciberseguridad, ya hoy día ya realmente yo creo que la monetización que ha venido a pegarle al tema de la ciberseguridad, todo lo que es, por ejemplo, el ransomware, que fue de lo que empezó, yo creo que a tener un boom en el tema de la monetización a ese tipo de personas que ya no nada más se divertían encriptando o fastidiándole la vida a alguien, robándole su información o encriptándola, ya pasó a tener ingresos, y esa tentación de tener esos ingresos pues ya también los terminó orillando pues a dejarse o a hacerse ya una profesión como esto, ¿no? Incluso hace poquito por ahí veíamos también ahí en las redes algún caso, no sé si les tocó por ahí verlo, en donde ya incluso hasta este tipo de áreas ya, o este tipo de grupos delincuenciales ya tienen hasta servicio al cliente, ¿no? O sea, ya te atienden por el chat y revisan si cayó tu depósito y si no te desencriptó bien la información o lo que sea. O sea, ya realmente es un negocio, ya la profesión no necesariamente es profesión del lado bueno, sino también ya hay profesión del lado malo, ¿no? Esperemos no lleguemos al momento
tener que ofrecerles abrazos también, porque digo, creo yo que cada vez se va haciendo más, más grande este tema de la ciberdelincuencia, no sé cómo lo vean. No, y es o sea, es tragicómico, ¿no? Sí, justamente se ha visto, ¿no? En últimos tiempos que tienen estos centros de atención y pues es espeluznante, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos con Hacker y después con Carlos. Adelante, Hacker. Mira, por ejemplo, aquí en Colombia, de los principales problemas ya habían mencionado unos en cuanto a las pymes, en cuanto al sector empresarial, aquí pasa exactamente igual. Yo creo que es un problema general en América Latina el tema de querer invertir en seguridad solamente hasta que están hasta el cuello. O sea, vuelve uno el apaga-incendios. Dos, aquí no se le capacita a la gente, sobre todo en la gente que trabaja en bancos, la gente que trabaja en call centers, en donde se maneja información sensible, no se le capacita de una manera óptima a las personas que trabajan allí para que no utilicen, digamos, en los equipos de trabajo, utilicen sus correos personales, su Facebook, etc., a pesar de que pues, existen algunas formas de bloqueo para acceso a redes, pero pues, asimismo, aquí tenemos un dicho muy popular, dice, echa la norma, echa la trampa, más o menos, echa la ley, echa la trampa. Y menciona algo que es muy importante, y es que es un tema de la cultura como sociedad. La sociedad no sabe cuidar su información, descargan X cantidad de aplicaciones, un ejemplo, FaceApp, que es esta que te modifica el rostro y eso, y no te das cuenta que le das un acceso total a tu teléfono, llamadas, una aplicación que supuestamente solamente debe ser para modificar tu rostro, para hacer una broma o lo que sea, y le das acceso a los mensajes de texto, llamadas, comunicaciones, etc. Entonces no tenemos una cultura clara ante la sociedad ante esto, y esto facilita mucho el tema de la ciberdelincuencia. Eh, Muchas de las personas, como digamos en mi caso, yo inicié de forma como está en el espejo, yo inicié como un tema de hobby, terminó convirtiéndose en parte integral de mi vida, de mi profesión. Ya voy a completar casi 16 años dedicado a este tema. Y quería complementarles con otro factor más, con el tema de las dificultades. Y es esa, esa falsa creencia o esa falsa seguridad que, que, que viene del desconocimiento, de pensar que por tener un antivirus ya con eso tu información está protegida, tu computador está protegido, y no tenemos cuidado con absolutamente nada, además del entorno, de lo que nos llega, de las redes, de los correos, etc. Yo creo que nos hace falta en una era que vivimos, una era tan digital, que inclusive la pandemia reforzó el tema de vivir en una era digital, y es en donde más problemas y más las empresas se vieron inmiscuidas, por lo menos aquí en Colombia. El tema de los ciberataques y los daños colaterales que estos implican se multiplicaron casi en un 1200%. Estamos hablando de que si antes habían alrededor de unos 100 casos diarios, pasamos a tener hasta 1400, 1700 casos diarios de ciberataques. Entonces, y precisamente por esa falta de cultura en una era que viene tan cambiante. Gracias. Y aquí es donde nos acordamos que nos hace falta la carita triste, ¿no? Cuando hablamos de estos temas. Bueno, pues vámonos con Carlos. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto participar nuevamente en estos espacios. Yo creo que todo este tema de hobby a profesión me hace muy interesante, y mi experiencia justamente tiene que ver en los 90, cuando yo empecé ahí con el navegador Netscape Navigator, la versión 3. Me parece que ya tenía ahí el editor HTML cuando empecé a hacer páginas, y a partir de ahí pues se empezó con eso, ya empecé a rentar servidores, y ahí fue cuando empecé a tener yo los, digamos, pues, primeros pues, ataques. Cuando yo tuve un servidor en la UNAM, ya en la de GESCA, formalmente mío, fue cuando nos montaron allí un servidor de descargas de fans de música, y pues ahí acabaron con nuestro ancho de banda y casi el de la UNAM, porque literalmente eran videos, y pues era muy cómodo que alguien los tuviera ahí, videos, y pues nos metieron gol.
Y creo que a partir de ahí, con esa inocencia de pues, una página funciona y en realidad una página pues no bien hecha y no bien configurada, un server, que es la puerta abierta justamente a vulnerabilidades, uno empieza a sacar el colmillo y a través de esos golpes, digamos, de hackeos, empieza uno a ver, pues mira, nos inyectaron C99.php y todos estos programitas que se subían y entonces ahí empezaron a analizar y a ver, pues mira, sí funciona y entonces empieza uno a justamente a sacar el colmillo y si bien yo no he tenido una carrera de ciberseguridad como muchos de ustedes, pues yo me he dedicado a esto de una forma más en el hábito, ¿no? En la vida diaria, y pues ese ha sido mi camino. A partir de ahí, no es que yo sea hacker, ¿no? En realidad también el que conoce más, siempre vamos a ser nosotros personas que conocemos más que otros, y en algunos medios donde yo me muevo, pues yo soy el hacker, ¿no? Aunque en realidad lo único que hago es que protejo sitios, manejo temas de entregabilidad, de anti-spam, anti-phishing, pero ya para eso, para muchos uno ya es hacker y es muy curioso, ¿no? En realidad yo no me considero como tal hacker, si bien en el tema comercial ayuda a decir que pues uno hace ciertos trucos para poder ganar algunas cuentas o proyectos, justamente donde otros no tienen la visibilidad de las vulnerabilidades. Entonces, creo que de mi lado ha sido esa experiencia, el haber sido golpeado por algunos otros digamos, ciberdelincuentes, para usar los términos correctos, y a partir de ahí uno empieza a sacar el colmillo y a ser más cauteloso y a empezar a protegerse. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos tu experiencia y que nos remite a buenos tiempos. Y bueno, pues ya tiene el micro Fedez Aguilar. Antes de ir con él, yo quisiera preguntarles a José y a Víctor, es un poco volviendo al término hacker que ya hemos venido comentando, pues cuál es la acepción del término, etcétera. Pero a mí me parece que también se está distorsionando hacia el abuso del término en el sentido de que cubre hasta, cubre cosas que en mi opinión no necesariamente son como hacks, ¿no? Que son a lo mejor cosas muy básicas que caen en el área de más del fraude, pero vamos, al final de cuentas, pues como que sí hay un poco ahí del asunto, pero realmente no, son cosas que no tienen ya mucho oficio técnico porque están muy automatizadas, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos que pues le hackearon su cuenta de WhatsApp, ¿no? Que lo vemos en medios, ¿no? Y bueno, pues si vemos cómo se llevó a cabo, pues muchas veces pues es algo, pues sí hay un componente de ingeniería social, pero después, vamos, ya no hay como que mucho más oficio técnico ahí. Al menos es la impresión que yo tengo de pronto, que luego se exagera y se cae en un sensacionalismo, ¿no? Pero ¿cuál es su impresión ahí, José y Víctor, allá desde su lado, ¿no? Desde el lado del especialista, ¿cómo se percibe este uso que se da en medios? Sí, yo creo que sí, como comentas, luego hacen ahí un poquito de abuso en esa parte y las herramientas, bueno, pues van evolucionando y pues se automatiza todo. Ahorita ya puedes tener tu servidor o montar un servidor ahí para enviar phishing bastante rápido y no es como antes que tenías que hacer mucho trabajo, te costaba levantar un servidor de este tipo un poquito para poder enviar este tipo de ataques, ¿no? Ahorita ya todo lo que viene con automatización, inteligencia artificial y todo lo que las herramientas que están utilizando los delincuentes, pues les ayuda mucho para disminuir
el gasto energético, por así decirlo, y bueno, el costo del tiempo que tienen que invertir, ¿no? Para enviar ahí. No sé, puedes adquirir una base de datos de correos y montas tu servidor en 20 minutos, envías tus correos y lo dejas corriendo a ver quién cae. Entonces no es tan tardado como antes y por eso yo creo que también hay muchos pues grupos que salieron, muchas personas que están haciendo esto porque, como lo comentaban anteriormente, pues ven que hay un retorno a la inversión, ¿no? ¿Cuánto te cuesta montar un servidor, a lo mejor en GCP, en AWS, en algún proveedor, a comparación del dinero que vas a recibir o el beneficio que vas a recibir por esto, ¿no? Si robas información confidencial, puedes vender esa información, puedes hacer muchas cosas como delincuente. Entonces, esta parte, pues ya se puso como muy de moda o lo escuchamos mucho en las noticias, ¿no? Ahí en los chismes y todo eso, donde dicen es que le robaron o le hackearon su cuenta, ¿no? Hablan términos así, le hackearon su cuenta y están publicando cosas que no es, le robaron sus datos, le robaron información y es cada vez más común verlo, ¿no? ¿Por qué lo vemos tanto en noticias? Porque le sucede a personas que son más públicas, personas que pues están ahí, la gente está esperando a ver qué hacen en su día a día y es por eso que lo vemos, pero sucede muchísimo. Yo he tenido muchos casos de estos cercanos, de personas que conozco, de que les roban sus cuentas, les roban datos, les roban información, los extorsionan a través de WhatsApp y todo súper automatizado y incluso roban sus contactos y a través de ellos empiezan a mandar correos como si fuera un call center, tienen sus propios call center y desde ahí compran chips, ¿cuánto te cuesta un chip? Compras 20 chips de alguna telefonía y empiezas a mandar mensajes de forma automatizada, ¿no? A través de algún script que generes algún lenguaje de programación, puedes enviar automatizado todo esto y generas ahí bastantes problemas. En la noticia lo vemos por lo que comentaba, es para personas famosas, pero suele suceder y es bastante común en, pues, la gente, como dicen, la gente de a pie. Yo es lo que veo. Claro. Víctor, ¿tú qué opinas sobre el tema? Bueno, yo creo que sí se ha abusado ahora de la palabra hackeo, bueno, del verbo hackeo, ¿no? Así como del verbo hackear. Pero yo creo que la gente ha servido también para que la gente lo entienda mejor. Muchos de estos ataques son muy diferentes, pero también, como lo dice José, hemos encontrado que cada vez personas más cercanas a nosotros les ha sucedido, tanto en lo personal como en lo profesional. Y entonces, lo primero que piensan es, me hackearon la cuenta, o me hackearon el servidor, o me hackearon X. Eh, yo creo que en principio no está mal que lo identifiquen el término hackear como algo malo, como algo negativo, como parte de una amenaza, de un riesgo. Sin embargo, yo creo que tenemos que ir avanzando en estos temas para que ellos puedan, bueno, la gente y las empresas puedan identificar estos tipos de ataque. Muchos de estos sí son provocados por cibercriminales que tienen un staff o tienen digamos, personal dedicado a crear perfiles, a buscar perfiles, a encontrar personas que les puedan servir para diferentes tipos de ataque y entonces les lanzan ataques de ingeniería social, correos de phishing, pero hay otros hacks, por así llamarlo, otros ataques en donde el usuario tiene mucho que ver, ¿no? Son los principales vectores de ataque, son personas que por un descuido dejan abierto algún servicio, alguna aplicación, algún puerto, y entonces un cibercriminal que constantemente está buscando oportunidades, pues por ahí se mete, ¿no? O también algún desarrollador de código, por ejemplo, ahora que hemos visto en programación, que es muy importante el desarrollo de software seguro y que dejan algún código sin terminar o que no lo corren adecuadamente. Y ahí es donde el cibercriminal, una vez que lo identifica, por ejemplo, en GitHub,
lo detecta y dice, aquí puedo inyectar yo un código para tomar control de esta aplicación o de este sistema. Entonces, regresando al término, al hackeo, creo que ahora ya hasta de repente se toma como broma, ¿no? De pronto no está funcionando un microondas y la gente dice que se los hackearon, ¿no? X, ¿no? Cualquier cosa que ni siquiera tenga que ver en ese momento con Internet o con la conectividad. Pero si ha funcionado para que la gente empiece a tomar conciencia de que esto es malo, de que tienen que proteger sus cuentas, de que tienen que proteger sus dispositivos, de que tienen que proteger sus redes, sus servidores y por ende pues a sus empleados y a sus organizaciones, pues creo que es un buen principio. Me gusta esa perspectiva, Víctor, para balancear ahí la opinión, fíjate, muy, muy interesante perspectiva como para ir haciendo divulgación, ¿no? Y que el público en general pues vaya entendiendo, vaya comprendiendo el aspecto tecnológico de las cosas. Bueno, pues vámonos con Fedez Aguilar, después Vero y luego Gonzalo, que también ya tiene el micro. Adelante, Fedez Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Excelente el espacio. La verdad que yo creo que todos hemos tenido un encuentro muy cercano con este tipo de tema, ¿no? Que lo venimos manejando como hobby y al final se vuelve nuestro trabajo. Digo, hablo por experiencia propia que me tocó, yo creo que desde que empezábamos a correr el famoso juego del Príncipe de Persia, ya empezábamos a buscar en la clase de informática cómo llevarte tu juego en un disco de 3,5 y decirle a tus amigos, ¿saben qué? Pues ya bloqueé la computadora y todos van a poder jugar el Príncipe de Persia. Desde allí creo yo que formamos esa profesión o digamos ese hobby por buscar el hackear los sistemas, ¿no? Y en efecto, ¿no? La palabra hacker, hackear o hacktivistas, pues sí, enfoca demasiado la palabra. Y yo creo que pues ya ahorita de lo que han platicado varios, hemos encontrado que la mejor forma de experimentar es esto, la curiosidad, ¿no? Que siempre nos lleva a encontrar ese tipo de pues errores, fallas, y de ahí pues saltamos a esto que es proteger, ¿no? Ya sea en el caso tu propia computadora y ya después, ya en mi caso que ya estoy experimentando con redes empresariales, pues eso es lo padre, ¿no? Que uno empieza desde abajo, desde los comandos, y ya después se viene el trabajo, ya después ya no te gustan las juntitis y todo lo demás que sigue con pues la seriedad, ¿no? La parte que ya es lo fuerte para poder impulsar esta profesión. La verdad que también reconozco mucho lo que han logrado los Parce de Colombia, mis respetos también, que han tenido bastante auge en la ciberseguridad. Creo que por ahí incluso nos ganan en el ranking de protección. Creo que por ahí andan en el número 70 y tantos, y México, pues sí, no por ser menos, pero estamos en el 80. Entonces, sí es importante mencionar que México debe de buscar progresar en este tipo de profesión y que sea de forma seria, ¿no? Muchos han expresado que la inversión y que el hardware, toda esta parte, pero lo fácil y rápido y lo lógico es el error humano. Ese error humano nunca lo vamos a quitar de lleno en esta parte y creo que es esencial en esta parte. Muchas gracias, Fedez. Pues sí, como que nada más nos falta tantito, ¿no? Habrá que aplicarnos. Bueno, pues amigos, seguimos invitándolos a que nos compartan sus anécdotas, vivencias, experiencias, sus preguntas para José, para Víctor. Pues última tanda de hablantes, los invitamos a que soliciten el micro. Y pues bueno, vámonos con Vero, adelante. Gracias, Inoue. Fíjate que, bueno, algo de lo que hablaban sobre el término de
hacker o de hackear, y por qué también se ha usado un poquito mal esa palabra. Y no sé si ustedes lo han visto, pero sobre todo en los grupos, a lo mejor de Facebook, donde te encuentras personas que te dicen que por tanto dinero te ayudan a hackear las cuentas que quieras, ¿no? Ya sea WhatsApp, Facebook, o cualquier red social que quieran. Entonces creo que desde ahí partimos en el entender que ese tipo de cosas, sí, si bien usan algún tipo de truco de hack para hacerlo, que en este caso pues es parte de la ingeniería social, es ahí donde creo que se desvirtúa todo lo que se tiene en cuanto a ciberseguridad, o lo que al menos creo que como profesionistas queremos dar a conocer a la gente, ¿no? Hace poco, bueno, ya tendrá más de un mes, platicando con una persona, me dice: "Es que necesito encontrar una evidencia en un chat de Facebook". Y le dije: "¿Y pues cómo le piensas hacer?". Y me dice: "Es que tú que sabes de ciberseguridad", dice: "¿no me puedes hackear el Facebook?". Y le dije: "No, eh, o sea, realmente, aunque yo sepa de ciberseguridad y aunque lo sepa hacer y todo, luego no lo voy a hacer", le digo, porque para mí es algo, eh, pues de alguna forma entrar en el tema de, no llamarlo de lo ilegal, pero sí de profesionalmente o tu ética como profesional, porque al final, si alguien se entera que tú lo hiciste o que le ayudaste, y sabiendo el tipo de persona que soy, o que a lo mejor que tengo una empresa y todo, o sea, que al final eso me podría afectar en la mala imagen también, pues las cosas no se hacen así. Le digo, y si tú quieres presentar como evidencia eso ante un juzgado, ante algo legal, le digo, no te va a servir, porque te van a preguntar: ¿y cómo lo conseguiste? Y no le puedes decir: pues es que hackeé la contraseña, o la cuenta, le digo, entonces no te va a servir de nada. Le digo, mejor trata de encontrarla de otra forma que no sea así, ¿no? Entonces creo que nos hemos visto, la mayoría en ese tipo de casos, y el por qué tanto se disfrutó el tema de ciberseguridad o de ser hacker, con este tipo de cosas, ¿no? Que hacen, sobre todo con el tema de las redes sociales. Con todo gran poder viene una gran responsabilidad, Vero. Bueno, pues vamos con Gonzalo y después con Hacker Triste. Amigos, soliciten el micro para que nos compartan preguntas y comentarios antes de que nos vayamos. Nos dará mucho gusto que nos compartan. Adelante, Gonzalo, bienvenido. Hola, se me escucha, creo, ¿no? Sí, bien. Primero que nada, felicitaciones a todos por animarse a hacer esto. Felicitaciones a todos los currículos que han nombrado. Hay una bestialidad de currículum aquí, de mucho conocimiento. He aprendido mucho de todos los que han hablado. Yo no estoy encargado de ciberseguridad, soy programador, pero estamos en un punto donde la programación y la ciberseguridad se encuentran, ¿vale? Bueno, recién hablaba Víctor, creo que era, hablaba justamente de que una mala programación es una puerta abierta al hackeo. Y esto lleva a un punto en el que los programadores aún no son conscientes de la importancia que tiene hacer las cosas bien para que estas cosas no sucedan, para no dejar puertas abiertas, ¿vale? En los últimos tiempos los programadores cada vez han tenido que enfrentarse a más cosas y más cosas y más cosas, y un poco como que no se ha madurado lo suficiente lo que es realmente al punto que ha llegado de importancia que tiene la programación, ¿vale? Pero yo voy a hablar un poco de una línea un poco diferente por la que se han manejado. Creo que casi todo lo que han comentado lo han comentado desde dentro, desde las redes sociales y de lo que han vivido. Pero estamos en un mundo en el que somos una parte, ¿no? Y estamos influenciados por cosas que no podemos controlar. Yo creo que la relación de hacker con ciberdelincuente es muy difícil de combatir, aún porque los medios y la prensa a nivel mundial lo relacionan aún. O sea, los periódicos cuando hay un problema de ciberseguridad no dicen el ciberdelincuente, dicen han hackeado esto, un hacker, el hacker que ha hecho esto. Y yo creo que ese es el primer punto donde hay que tratar de ir
no educando, pero tratando de llegar a que esos medios se expresen de la forma correcta, porque son ellos los que al final se comunican con el mundo que podemos llamar, que no está directamente con nuestro conocimiento, ni les interesa, ni lo van a hacer nunca. La persona común, la informática es algo que, bueno, que está ahí y ya está. Y que son la gran mayoría de personas, y que son al final los que van a manejar el vocablo. Entonces es muy difícil que se pueda formar una imagen correcta, empresarial y seria del trabajo de hacker si al final eso está relacionado con lo que es una parte oscura, que no lo es. Entonces yo creo que ahí hay mucha influencia. El otro problema que yo veo es que el lado del mal gratifica y beneficia mucho más a quienes se dedican a romper sistemas, a trabajar en todo esto, en todo el tema de ciberseguridad, pero al contrario, haciendo delitos y demás, les compensa más. En cambio, quienes los hacen bien, muchas veces se tienen que enfrentar a protocolos, leyes, reglas y, ¿cómo decirlo? Y un desgano de la gente en general, porque la ciberseguridad tiene un problema que no se lo va a quitar nunca. Si no se rompe nada es que está funcionando. Y los seres humanos somos un poquito complejos con lo que no vemos. O sea, se vio en la pandemia. Si no lo vemos, dudamos que exista. Entonces, cuando un sistema está sano, dicen, si está bien, ¿para qué quiero ciberseguridad? Es que ese es el problema. Está bien porque tiene ciberseguridad, pero no les entra en la cabeza, ¿no? Y ese es un problema que también hay que intentar poco a poco, ¿no? En revertir. Entonces, son las cosas con las que uno se va encontrando, ¿no? Yo en los últimos tiempos he tenido que trabajar a la par con gente de sysadmin porque nos hemos encontrado que muchos sistemas, hemos encontrado diferentes códigos, diferentes ataques, incluso hemos hecho un seguimiento de estos hackeos porque muchos dejan huella y terminas encontrándote un poco perdido, ¿no? Porque al final encuentras que tal código que estaba en tal sitio que estaba haciendo daño fue desarrollado por programadores que están en tal parte de tal país. ¿Qué puedes hacer? O sea, por más que promociones e intentes hacer una reversión legal o lo que sea, no tiene sentido porque eso que han hecho en su propio país es legal, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que a veces hay como un agotamiento, un cansancio de forzarte, de tratar de conseguir, de tratar de defender o de tratar de buscar y que todo quede igual, ¿no? Esa parte yo creo que va a costar un poco de tiempo. Y el otro campo, y ya termino, y ya me voy, y ya no os aburro más, es que no nos olvidemos que la ciberseguridad ha tomado más importancia en los últimos 20 años. Vale, yo tengo 46. Alguien hablaba hace un rato del Prince of Persia. Bueno, yo formateé discos en el Spectrum, ¿vale? Entonces, sí, y me sentí súper bien. Escribía con BASIC y me sentía un genio. El tema es que en las oficinas, mucha gente que tiene muchos años ya trabajando en oficinas y demás, cuando empezaron a trabajar con ordenadores, todo esto no era tan así, no era tan grave. Entonces, toda esta cultura que seguramente están educando a la generación siguiente, no tienen en su cabeza, en su forma de aprender esto, este nivel de importancia. Y esto a veces, estas personas se han convertido a veces en jefes y se han abstraído del trabajo en ordenadores. Entonces, cuando ahora le dicen que tal problema y tal seguridad, pero yo en mi tiempo no teníamos estos problemas, estos son tonterías. Y esto también es otra cosa que yo creo que es cultural y que es generacional. A medida que las generaciones se vayan cambiando, yo creo que la importancia que le van a dar cada vez más a la seguridad del problema de la capa 8. Pero aparte, que la capa 8 no está ni siquiera, pero ni cerca de haber llegado a un punto de decir, estos son los problemas de capa 8, porque como esto evoluciona tanto, siempre hay un nuevo problema y siempre hay algo que arreglar. Y eso, en cierta manera, aunque nosotros aprendemos y lo llevamos adelante y demás, ¿no? Tanto la gente de programación, de seguridad y todo,
también produce un poco de agobio que la gente que de esto lo ve como algo, o sea, que en su vida sí que es importante, pero que no es lo principal de su trabajo, todos los días tengan que estar viendo nuevas cosas, cambiando nuevos protocolos y nuevo esto. Esta saturación también es un factor que influye en el valor o la importancia que le den a todo lo que sea. Y ya terminé. Y muchas gracias de verdad por toda esta conversación y esta charla que habéis tenido. Y al Hacker Triste te has llevado todos los máster y todos los diplomas. No has dejado ninguno para nadie. Cuidarse y gracias por escuchar. Muchas gracias, Gonzalo, por el aporte. Toda esta parte, todo este resumen que hace sobre el estigma del hacker y cómo la cultura popular los percibe, pues nos revela que hay ahí una tarea que, pues no sé, será social y profesional. En fin, todo un tema que se puede desprender de ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vámonos con Vero y luego con Hacker Triste y para posteriormente ya hacer un cierre de esta charla. Adelante, perdón, sigue Hacker Triste, adelante. No, quería complementar algo de lo que estaba escuchando y en eso estamos totalmente de acuerdo. Los medios juegan un papel muy importante respecto a lo que es la profesión de lo que representa el ser hacker. No, aquí en Colombia se tiene una creencia muy, muy coloquial de que es una persona estilo como lo ha vendido Hollywood, porque es que no solamente son los medios periodísticos, sino también Hollywood ha hecho una parte inherente con películas como Swordfish o este estilo, en donde es una persona que se dedica a estar detrás de un computador secreto con una identidad desconocida, etc. Entonces, sí hace falta y hace mucha falta que la sociedad aprenda a entender un poquito respecto al trabajo que uno desarrolla, porque es en pro y en bienestar de la sociedad en general, es en bienestar de las empresas, es en bienestar de todo el mundo. Lo que uno hace dentro de la profesión es dar herramientas y ayudas para protegerse a sí mismo, a la información, guiar, consolidar un trabajo bastante fuerte para que también se vea un tema de la libertad. Recordemos que otra parte de lo que respecto a los crackers, a las personas o a los ciberdelincuentes, coartan la libertad de las personas a través de la extorsión, el chantaje o cuando lo roban. Entonces también es un tema de libertad, una libertad de expresión, una libertad de expresión sana y que venga consecuente con ello. Y algo de lo que decía Verónica tiene toda la razón, hay una parte en donde la ética para este medio es fundamental. El desviar del camino, bien sea por lucros económicos y demás, digamos, en mi caso, hablando de una experiencia personal, me pasó que estaba trabajando con una empresa de telecomunicaciones y el mismo gerente de la empresa en ese momento me estaba ofreciendo dinero para que le ayudara a clonar la SIM card de la ex esposa para ver en qué andanzas tenía. Entonces, si como sociedad, si como sociedad no logramos entender que hay una ética en este trabajo y que es necesario, va a ser muy, muy, muy difícil poder avanzar también como personas. Gracias. Muchas gracias, Hacker. Vamos con Vero. Justamente igual retomando el tema de los medios, creo que también los medios han desvirtuado un poquito este término porque cuando llega a pasar algún incidente siempre es nombrado la palabra hacker, ¿no? Y lo hemos visto en muchos medios, inclusive bastante grandes. Y contándoles una anécdota muy pequeña, de hecho, gracias a Víctor que un periódico me contactó para hacer una entrevista cuando estaba el tema del grupo de Lapsus. Había una pregunta justamente donde decían los hackers de Lapsus y yo le decía a esta persona, digo, ¿podemos cambiar la palabra hacker por ciberdelincuente? Porque justamente desde ahí empezamos nosotros como que a cambiar o a tratar de que se vea de otra forma, ¿no? Y qué es lo que necesitamos que, yo creo que, como siempre lo decimos, ¿no? Desde nuestro punto, desde donde estamos, desde nuestro puesto, tratar de las personas que están a nuestro alrededor también como esa perspectiva de cómo se ve lo que es un hacker y lo que es un ciberdelincuente, ¿no? Entonces nada más ahí
era como para completar y contar esta pequeña anécdota. Muy bien, gracias, Vero. Bueno, pues vamos a hacer pues el cierre de esta charla que ha sido muy amena y bueno, nada más que necesitamos que Víctor agarre el micro, por ahí te envié la invitación, Víctor, déjenme. Sí, ahí sigue vigente. Vamos ahí a darle un minuto a Víctor para que se incorpore y en el Inter, pues preguntarte, José, ¿cuál, cuál sería tu conclusión o algún mensaje que quieras compartirnos a manera de ir concluyendo esta plática? Ok, vale. Pues yo me enfocaría en tratar de cambiar el término de hacker, o bueno, la forma en que se hace referencia a los hackers creyendo que son pues criminales cuando realmente no lo son. Y bueno, enfocarlo más en el tema de que son especialistas en seguridad que buscan vulnerabilidades en los sistemas y que ayudan a las organizaciones a poder protegerse contra esas vulnerabilidades o debilidades. También a las personas que nos escuchan, si les interesa el mundo de todo esto, del hacking, pues hay que aprender, hay que tomar cursos porque esto no deja de actualizarse, no deja de cambiar, no deja de estar, de volverse diferente, ¿no? Creo que lo que hacía hace, no sé, 15, 16 años cuando hackeaba cuentas de Hotmail por diversión, ahorita ya ni siquiera Hotmail existe, ¿no? Ya cambió todo eso y tenemos que estarnos actualizando porque si no nos quedamos atrás y creo que en, en muchas organizaciones pasa, como lo comentaba Gonzalo, que pues personas de una escuela diferente llegan y no quieren invertir o no ven el beneficio de tener seguridad porque en su época o en su tiempo no pasaba eso, ¿no? A lo mejor los malware o los virus anteriores pues eran pues un poco inofensivos, ¿no? No pasaba de ahí de un muñequito haciendo bromas en tu máquina o cosas de ese tipo que no afectaban, pero en la actualidad pues ya se volvió pues una mafia todo el tema de los delincuentes como lo comentó Raúl, ya tienen una organización, ya tienen contadores, administradores, gente que les lleva ahí todo el tema de transacciones, su call center, atención al cliente, y pues hay que estar nosotros también hacia eso. Yo creo que muchas veces los delincuentes o los ciberdelincuentes van un paso o van un poco adelante que los especialistas, porque los especialistas están un poquito limitados pues hay que pagar ciertas cosas, hay que actualizarse y bueno, todo eso cuesta y también algunos salarios no son tan competitivos para que puedas estar invirtiendo en certificaciones, en cursos, que pues sí son algunos bastante caros. Afortunadamente, a mí me tocó pues la dicha de que una persona confiara en mí y me ayudara con todo el tema de cursos de seguridad y pues, se me financiara estos cursos, ¿no? Que pues le agradezco mucho a esa persona y pues sigo aprendiendo. Yo creo que el objetivo principal es tener la curiosidad de ver cómo funcionan las cosas, que si sale un nuevo ataque, yo soy mucho no sé, ya salió una nueva vulnerabilidad hoy, pues buscar, yo instalar un servidor, un aplicativo con esa vulnerabilidad y yo vulnerarla para saber cómo es que funciona, cómo se trabaja y cómo puedes también pues bloquearla, ¿no? Porque también sabemos, nos dice el fabricante, hay que actualizarlo ya, ¿no? Es un update de urgencia, pero pues las organizaciones no pueden parar su operación nada más porque el fabricante lo dice. Ahí también
el tema de ver, cuando trabajas para algunas organizaciones, tienes que enfocarte mucho en el negocio, saber cómo funcionan ellos. También un tema que veíamos, el tema de la inversión. Me pasó hace poco una organización que me decía, no, es que para cumplir esta normativa me están pidiendo instalar un firewall que tenga IPS, tenga IDS a nivel red, IPS también a nivel local, y bueno, hay muchas herramientas de seguridad que necesitaban para el ISO 27001. Y pues le digo, mira, te sale, no sé, por ejemplo, te salen 1 millón de dólares, ¿no? Y lo que hice es que yo al año facturo 70% de lo que me cuesta, entonces no me conviene invertir en esto, mejor vamos a hacerlo de forma paulatina, invirtiendo poco a poco, haciendo un plan a largo, mediano, largo plazo, y así es como pudieron ellos, o están trabajando, estamos trabajando para poder invertir y cumplir con la normativa que requieren. Entonces, también como especialistas tenemos que ayudar a las empresas a que, aparte de que estén seguras, a tratar de que pues lo vean como un beneficio, a tratar de no afectar el negocio, porque también el tema de cuando tú te dedicas a hacer análisis o pentest, puedes afectar la operación del negocio y se tiene que hacer de una forma, pues, conforme a la operación y conforme a lo que trabaja la organización. No puedes enviar un ataque a todo, no puedes enviar un escaneo masivo a toda su red, nada más porque ya te autorizaron un pentest o un análisis. Entonces, ahí es donde el especialista también en la parte del estudio, pues también tienes que ver un poquito de finanzas, un poquito de operación, un poquito de otras áreas que también en algún momento de tu trabajo llegan a juntarse y que necesitas para poder explicarlo pues a los directores o a los dueños, ¿no? En caso de las pymes, que les sea pues más comprensible. Yo creo que muchas veces también como especialistas usamos términos muy técnicos o tecnicismos que ellos no comprenden y pues les cuesta trabajo, por eso no le ven el valor. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo y enfocarnos en, cuando trabajamos para empresas, en cuidar el negocio y hacer pues un bien al negocio en lugar de afectarlo, ver por él y trabajar de la mano con todas las áreas que hay, y pues a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, tomando cursos y capacitándose. Muchas gracias, José. Vamos con Víctor, tus conclusiones o algún mensaje que quieras darnos. Sí, bueno, en ese tema nuevamente de lo que significa ser hacker, ¿no? Y en general de la ciberseguridad. Coincido con José. Yo creo que la herramienta más importante que tenemos que desarrollar hoy en día es el aprendizaje, la capacidad de aprender. Los cibercriminales nos llevan mucha ventaja, la verdad, lo hemos visto tanto en conocimiento como en técnicas de ataque, en metodologías, nos llevan mucha ventaja. Pero ¿por qué nos llevan ventaja? Porque ellos aprenden pues para vulnerar a las empresas, ¿no? Para dañar a las organizaciones, para dañar a los usuarios. En cambio, un especialista en ciberseguridad se prepara mucho, como le mencionaban, para proteger un negocio. Y aquí, pues, no es lo mismo el tratar de proteger una compañía que tiene determinados recursos, determinadas limitaciones, incluso a su personal, que un cibercriminal que está buscando vulnerar a cualquier tipo de empresa que se lo permita, ¿no? Que no tenga seguridad. Pero, ¿qué es lo más importante? Bueno, lo que considero más importante, que la principal amenaza cibernética hoy en día no es tanto los grupos de cibercriminales, o no son los ciberatacantes, es la capacidad que tienen para aprender, la capacidad que tienen para aprender de forma rápida y efectiva, aprender las cosas que les son de utilidad, y también para colaborar, para compartir esa información con otros grupos, con otros ciberatacantes, para poder organizarse. Es algo que nosotros no hemos desarrollado como especialistas en ciberseguridad.
Muchos trabajamos de forma independiente o no nos conectamos con otros o no nos compartimos información. Entre empresas no se comparte información. Y ellos todo el tiempo están compartiendo en foros, están compartiendo en la dark web, tienen sus sitios, tienen sus blogs y tienen una capacidad para aprender, como les decía, que no le hemos desarrollado nosotros. Y además aprender de una forma diferente, porque nosotros nos estamos enfocando mucho a las certificaciones, a los cursos, a las carreras, a un diplomado, una licenciatura. A ellos no les interesa eso. Ellos, muchos de ellos son autodidactas y aprenden sobre la marcha. Ellos están armando un avión mientras van en vuelo, ¿no? En pleno vuelo. Y no les hace, no les causa ningún problema, porque si bien nosotros como especialistas en ciberseguridad sí tenemos que hacer una inversión en esta capacitación, en estos entrenamientos, a ellos no les preocupa eso. Ellos aprenden de tutoriales, le piden consejos a otros ciberatacantes, consultan sus dudas en foros, y esto es todavía más peligroso. Otra herramienta que yo veo que ellos utilizan y que no tiene que ver con la tecnología es la persistencia, es la perseverancia. Muchos de los especialistas en ciberseguridad y en general los profesionistas, a veces nos suceden cosas malas y dejamos de hacerlas, ¿no? En nuestras profesiones. Llevamos una carrera, llevamos un camino y si algo nos sale mal, muchos la dejamos de lado. Ellos no, ellos siguen y siguen e invierten horas, e invierten mucho tiempo en prepararse, en desarrollar los ataques. Y si no les funciona, no importa, lo vuelven a intentar. También es otro aspecto muy importante en ellos. Si cometen errores, aprenden de ellos. Muchas veces nosotros como culturalmente no aprendemos nuestros errores y nos cuesta trabajo incluso hacer cosas para no cometerlos. Pero ellos a propósito lo hacen para poder saber precisamente cómo es que pueden entrar dentro de las empresas, cómo pueden dañar, qué información es valiosa para ellos, qué información pueden cifrar y pedir rescate por ella. Entonces, yo también les invitaría a toda la audiencia, como lo menciona José, coincido con él, capacitémonos, preparémonos más, aprendamos, mantengamos una disposición hacia aprender todos los días y estar atentos a todo lo que está sucediendo. Y de la misma forma, no nos rindamos. A la primera quizá no nos va a salir lo que estamos planeando, pero seamos persistentes, seamos perseverantes. Esto va a ayudar mucho en poca o gran medida a poder detener a los cibercriminales. Gracias, Víctor. Vero, tus conclusiones. Gracias, híjole, ya sé que casi se dijo todo. Pero bueno, más allá creo que, como les decía hace un momentito, entre pues los que estamos aquí, tratar de identificar justamente esos conceptos y usarlos de forma correcta, hacer que las demás personas traten de usarlos igual de forma correcta. Creo que, bueno, a mí este mundo de la ciberseguridad me apasiona muchísimo. Yo justamente empecé desde un área de, por ejemplo, yo era administradora de sistemas y poco a poco me fui metiendo en la parte de seguridad. Me enganchó, me gustó muchísimo y es ahí prácticamente donde me he quedado. He tratado de actualizarme, de aprender más y como bien dice, ¿no? Se nos podría dificultar un poco, sí, porque como lo mencionaban, los ciberdelincuentes van un paso más allá que nosotros, pero creo que también podemos hacer mejoras en los procesos que ya existen, mejoras en las técnicas que ya existen. Conozco algunas personas, inclusive de Colombia, ¿no? Por ahí hay un chico que se llama Sergio de Colombia que también tiene su empresa, que ha hecho muchas cosas en cuestión de herramientas para el tema de ciberseguridad. Entonces eso también nos ayuda muchísimo a nosotros como profesionistas a explotar esas herramientas, a conocerlas. Entonces, todos los que tengan como que ese gusanito de pasar, ¿no? Lo que decíamos, de hobby a una profesión, háganlo. Que les dé ese gusanito de curiosidad, de aprender, de ser autodidactas.
hay muchas personas en el medio que están dispuestas a compartir el conocimiento. Por aquí en Twitter yo he conocido bastante gente que comparte ese conocimiento, entonces igual acérquense a esas personas y aprendamos, ¿no? Que creo que es lo más ideal, aprendamos juntos y pues sería todo de mi parte. Gracias, Vero. Vamos con Raúl León. Tus conclusiones, Raúl. ¿Qué tal? Sí, ya nada más, igual retomando ya lo que dijeron la mayoría, pues de nuestro lado, como esta parte que estamos defendiendo, igual estar informados, capacitándonos. Sí, conozco colegas, de hecho apenas estuve charlando con uno que le decía, ¿y tú dónde te informas? ¿Tú dónde estás viendo qué hay? Ahora sí que cómo están actuando los ciberdelincuentes, cómo están las nuevas, a lo mejor amenazas, indicadores de compromiso, y sí, efectivamente no me supo responder, ¿no? Y siendo que sabemos que, o sea, información encuentras ahora, ya en esta era digital la encuentras por montones, entonces ya no es que, como antes, que estaba limitada a lo mejor un poco la información, que incluso hasta había estas revistas de Hack por Hack, que ahí era un poco también de script kiddles, porque venían por ahí unos comandillos que tenías que a lo mejor emular, correr, pero sí, efectivamente ya depende de uno de nosotros, y también de nuestro lado es esta parte de educación, de educar que hacker no es lo mismo que un ciberdelincuente. También, así como ya está muy usado el término de hacker para todo, también esta parte de ligar al hacker con el tipo con capucha, ¿no? Entonces, eso sí, no, ya no debería de estar pasando, y pues en la medida de lo posible, ayudar a los demás, y también de nuestro lado pues ir creciendo en cuanto a, ya si se pueden, cualquiera de ustedes pues obviamente una certificación, un curso, pero igual no, a lo mejor como decía Víctor, no, al ciberdelincuente no le importa que tengas tu ISO 27000, tu CISP, todo eso, o sea, ellos lo hacen igual por eso a lo mejor sí económicamente los motivan, pero igual son persistentes, son necios, por así decirlo, y por eso logran lo que logran, ¿no? Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl León. Vamos con tus conclusiones, Raúl Ábalos. No te escuchamos, Raúl Ábalos, si estás intentando hablar. No te veo en mute, fíjate, no te veo silenciado, no aparece el micro rojo cruzado. Entonces, no sé, quizás sea algún problema. ¿Ustedes escuchan a Raúl Ábalos? No, creo que desde hace rato ya tenía problemas con el audio. Bien, bueno, vamos a ver si ahorita puede resolverlo. Y bueno, pues quiero darles las gracias a José Cruz, a Víctor Ruiz, por habernos compartido sus experiencias el día de hoy, por habernos dedicado este tiempo en esta charla tan amena. Muchas gracias a toda la audiencia, a quienes también se incorporaron como hablantes y nos aportaron con sus preguntas o sus experiencias. Y pues bueno, vamos a ver si tenemos a Raúl Ábalos. Vamos a hacer un último intento, Raúl, a ver si estás por ahí. Adelante. De hecho, fíjense que él ya no me aparece como hablante. Vamos a hacer un último intento para... Sí, hay No, dice que no le deja activar el audio. Sí, hay un problema muy raro porque inclusive cuando lo selecciono y para enviar la invitación de hablante me aparece desactivado. Bueno, pues nos hackearon, ¿no? Bueno, Un insider. pues exactamente, fue un insider. Bueno, pues
muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado con nosotros en esta noche. Y pues nos vemos la próxima y que sigan ustedes pasando un muy feliz día del hacker. Hasta la próxima.